Ahora sí, ya tenemos con nosotros a Frank T. Bueno, MC, productor, locutor. No sé cómo quieres que te presente porque eres muchísimas cosas. Pues de momento todo eso. O sea, Todo sí, bueno, eso. me gusta más decir comunicador que locutor, porque al fin y al Mm, cabo, como locutor es un poco la función que hago, la de comunicar, pero bien es cierto que tal vez por una cuestión semántica, pues me gusta más lo de comunicador que locutor, ¿no? claro, locutor te lo ponen por la voz también, ¿no? Dicen, uff, qué voz, locutor. Sí, claro, 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 claro. Oye, primera pregunta que solemos hacer a todo el mundo que viene aquí a este programa. ¿De qué estás tú hasta el coño, Frank? ¿De qué estoy yo hasta el coño? Joder, mira, sonaría como muy típico, ¿no? Pero el racismo, en serio, de verdad, ¿eh? O sea, pero sobre todo desde la perspectiva en la que cuanto más mayor te haces, te das más cuenta de que el racismo es más delicado o más Mm, complejo, mejor dicho, no delicado, sino complejo de lo que uno cree. Antes, yo cuando era pequeño, pues para mí el racismo, blancos pegando a negros, colgando a negros, quemando mm, casas de negros y cosas así. Sin embargo, te vas haciendo cada vez más mayor y el racismo son cosas como más delicadas, como más pequeñas, como más... No me gusta utilizar el término microracismos, como no me gusta tampoco ya. ni micromachismos, ni micro nada, ¿de acuerdo? Creo que todo está ahí, lo único que tienen matices distintos, ¿no? Mm, Y esos matices distintos, que están siempre en los grises, es lo que hace que parezca todo como más complejo y que al final acabe, digo, lo va a decir, lo va a hacer, y ahí está. Y de claro. eso es de lo que acabas un poco harto, sobre todo cuando ya vas teniendo cierta edad, como es mi caso. De hecho, bueno, estamos viendo esta semana un racismo tremendo en los medios de comunicación, por ejemplo, a raíz de esa masacre, ¿no? De 37 personas, según las ONGs, en la valla de Melilla. No sé cómo estás viviendo esto tú, porque también me imagino que tú prestas mucha atención a cómo lo dicen los medios de comunicación, ¿no? Esta terminología de asalto, avalancha, ataque violento, ¿no? Todas estas cosas que Mm, estamos escuchando. ¿Tú sí. cómo estás viviendo estos días? Mira, no te voy a decir que con indiferencia, porque no sería real, pero sí que es cierto que tengo la sensación de que tengo ya un callo Mm, bastante hecho para ese tipo de cosas. Entonces, cuando lo ves, dices, anda, mira, otra vez. ya. Y te quedas ahí como, evidentemente, lo voy a criticar, voy a protestar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, obviamente, como ser humano primero, Mm, ¿vale? mm, Y como afrodescendiente segundo, a la hora de reivindicar y de salir a la calle o lo que sea, lo que haga falta, mm. ¿de acuerdo? Pero tengo la sensación de que ya hay algunas personas, y yo me incluyo entre esas, que ya vemos ese tipo de cosas como que estamos esperando, ¿no? Con el cronómetro en plan, a ver cuándo va a ser la próxima, venga, a ver Sí. cuándo va a ser, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, aquí han Mm. matado a estos, o no han dejado entrar a estos, o se han muerto estos otros. O sea, ya acaba siendo tan cotidiano que es como que, venga, te lo apuntas para ver cuándo va a ser la próxima vez que vas a poner en Twitter que si los políticos esto, que si los fascistas Mm. esto, que si los fachas otro, ta, 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 ta. O sea, ya te lo estás esperando. Y es un poco lo que mirándolo más profundamente, te acabas sintiendo como más triste, porque ya estás incluso hasta acostumbrado a eso. Sí, justo lo estaban diciendo por el chat que lo peor es que nos acostumbramos a este tipo de Ujú. situaciones y no nos inmunizamos, pero casi, ¿no? Al final da la sensación Sí, como que tenemos que seguir adelante si no nos queremos enquistar ahí y enfadar todo el rato. claro, es que yo voy por la calle, el otro día se lo decía, no sé quién se lo decía, pero digo, yo es que me levanto todos los días pensando, digo, todo el mundo es racista hasta que no se demuestre lo Claro, contrario, claro. ¿vale? En vez de ir pensando, digo, qué bien, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no ocurren mierdas de estas todo el rato ni nada de esto, es como, a ver quién la suelta, ya verás, este la va a decir, este tiene pinta de esto. Es como lo que contabas tú antes de los Cayetanos, ¿no? Sí. Que ves a unos que van vestidos de esa manera y es que ya dices, es que lo Es tienen, que la ¿no? van a Y lo que liar se ve, y la van a liar. O sea, claro, y al final, lo peor, o sea, lo que estaría guay es equivocarte. sí, Decir, pues oye, me he equivocado. Pero es que no, es que la evidencia al final es esa de qué va a pasar, lo va a decir, ya está. Y encima aciertas, es que es lo peor. te preguntan por el chat, te dice Cudeiro Sachs, dice, ¿cómo era ser un afrodescendiente en la España de los 80-90? ¿Qué ha mejorado y qué crees que ahora está peor en sufrir el racismo en primera persona? Que de hecho tú Ujú. llevas aquí un montón, tú llevas aquí desde No, no, pequeño. O sea, yo soy de aquí, claro, por yo eso soy de digo aquí. Claro, sí, que sí, sí, llevas sí, toda sí, la sí. vida, además. ¿Que cómo era? A ver, es que, mira, en nuestro programa, en No hay negros en el Tíbet, que hacemos a Mm, Sari Viván, Lamin y yo, hablamos mucho de este tipo de cosas
Y es curioso porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, nos hemos dado cuenta, sabemos que no somos un monolito, ¿no? Pero está claro que cuanto más te juntas con afrodescendientes, más te das cuenta de las diferencias que hay, e inclusive Claro. teniendo rangos de edad completamente distintos, Mm, ¿no? Es decir, gente que haya vivido los 70, los 80 y los 90. Quiero decir que yo, por ejemplo, que he vivido en los 70, 80, el haber vivido, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, en esos años, habiendo una base americana allí, claro, yo la negritud la he vivido de otra manera. O sea, mm, yo el bullying negro no lo he vivido entre comillas. Y yo he vivido en los 80 y los 70. Que dices, en esa época que prácticamente no había negros y tal, pero claro, yo vivía en una burbuja que se llamaba Torrejón de Ardoz claro. y es un poco distinto todo eso. Y luego, aparte, hay otra cosa muy importante, es que yo he vivido mucho el mundo del hip hop. El mundo del hip hop es una cosa que me ha empoderado de tal manera que no eres, pues yo qué sé, si tus amigos, como le pasaba a Lamin, juegan a ser los Backstreet Boys, Sí, dices, claro, si sois todos negros es un problema. claro. Pero claro, yo con 12 años no jugaba a ser los Backstreet Boys. Yo con 12 años escuchaba a Run DMC, el Cool J. Y claro, yo tenía a otros negros en los cuales me podía fijar. Entonces te ibas a algún sitio donde podías comprarte un gorro parecido al que tenía el Cool J o al que tenía Run DMC o las ropas esas, y claro, molabas. Ibas por la calle con el radio casé y molabas. Claro, de hecho, a raíz de esto lo cuenta Asari Vivan en su monólogo de humor negra, que es maravilloso. Mm. Cuenta esto de que ella de repente, cuando salen las Spice Girls, lo peta, porque todo el mundo quiere tener un grupo con ella, claro. Claro, Entonces, a nivel claro, popular, las Spice Girls fueron muy importantes porque es que tenían a una negra allí, ¿vale? exactamente. Y es eso. El problema está que si sois 6 chicas negras, a Claro, ver quién se pide. claro. Es que a mí lo que me pasaba es que yo era, ¿cómo te diría yo? Los chicos blancos que eran amigos míos Mm, eran los que tenían el problema. ya, Porque ellos, para tener el peinado de Kid and Play, tenían que hacerse tenían que cortarse el pelo, echarse muchísima gomina, porque su pelo no hace lo mismo que hace el mío. mm, ¿Sabes? Por lo tanto, dentro del mundo del hip hop, se puede decir que a los blancos les ha pasado un poco al revés, que han sido más discriminados en el mundo blanco por llevar ropas y escuchar músicas de negros. Y mm, sin embargo, el negro, al escuchar música negra y al llevar ropas de negros, pues la gente te ve, bueno, tú escuchas tu música, tú vas vestido como vestís vosotros y tal, y entonces es como que se da por sentado que tú eres así y no hay una discriminación como tal, es como, no, es tu cultura, es tu rollo y estás en tu sitio, ¿no? claro. Y vas bien. Entonces, claro, ese problema desde esa perspectiva no lo he tenido porque he estado en mi burbuja. Ahora sí, cuando sales de esa burbuja, te tienes que enfrentar a esos problemas. Mm. Es decir, Torrejón era una cosa y Mata las cabrillas de arriba era otra. Claro. Oye, ¿no hay negros en el Tíbet? Ese podcast del que me comentabas al principio, con Asari Vivan Ujú. y con Lamin. ¿Cómo surge ese podcast? ¿Os lo proponen? ¿Lo proponéis vosotros? ¿Os juntáis desde un principio? Yo llevaba años con esa idea en la cabeza. Trabajar en Radio 3 en la cuarta parte, a mí lo que me ha dado es la capacidad de aprender el oficio de comunicador, de Mm, ser un locutor, de poder presentar canciones, de poder hablar en la radio, de poder entrevistar a gente. Entonces con el tiempo dije, pues yo me veo capaz de hacer un programa de radio que hable de otras cosas. Pero ¿de qué otras cosas hablaría yo? Digo, claro, pues no sé, pues hablar de alimentación, oye, pues no. claro. Hablar de deporte, pues no, ya está Manu Carreño. Hablar de, no sé, era como que, ¿de qué hablaría? Yo digo, es que yo tengo que hablar de negritud. Mm, Empecé a ver cosas que hacían los afroamericanos, pues yo qué sé, sus podcasts, sus programas de radio, pues, y era como que esto es lo que tenemos que hacer aquí, esto es lo que tengo que hacer aquí. Hice una especie de búsqueda de programas que hablan de negritud, de gente, y me di cuenta de que había cosas, pero muy pequeñas, muy aisladas, y que no tenían el tono que yo estaba buscando, porque yo, por ejemplo, escucho a Kevin Hart en su programa donde se junta con 4 o 5 negratas y hablan de sus cosas, mm, y aparte de crítica hay mucho humor, claro. y hay un rollo que no veas. Y digo, esto es lo que yo quiero. Quiero hacer esto, quiero hacer algo parecido a esto. ¿Cómo lo hago? Cuando descubrí a Sari Vivan, claro, era digo, una mujer negra humorista, digo yo, sí, o sea, es perfecta, se la llama mucha gente la llama la referente porque es como Es lo más. la primera, Mm, la primera negra
Sí. O cómica española, ¿no? Aquí y tal. Y un poco, pues, cuando la descubrí yo, sentí eso, ¿no? Como diciendo, Dios mío, tenemos a una negra cómica. Y era como, algún día tengo que colaborar o hacer algo. Entonces ya cuando tuve en la cabeza esta idea, contacté con ella y ella me dijo, tío, yo llevo pensando en algo parecido a esto también muchísimo tiempo. Digo, venga, buscamos una tercera pata. Venga, vale, bueno, una tercera pata. Mm. Como ya habíamos, que luego la mía se enfada cuando decimos esto. La Eh, mina en casa en plan, bueno, ya estamos, con que fui el último. no es la tercera pata, pero vamos, o sea, una persona más. Entonces, yo conocía a la main y ella la conocía también. De hecho, ella le conocía muchísimo mejor. Mm. Quedamos los tres y dijimos, oye, tengo esta idea. Y en la primera reunión que tuvimos, o sea, el primer podcast, el primer programa de No hay negros en el Tíbet fue esa primera reunión que tuvimos. Y Mm. digo, ya está, esto es el podcast. Esto que acabamos de hacer, esta reunión, se suponía que íbamos a quedar, yo qué sé, 15, 20. Estuvimos como 2 horas y pico hablando, riéndonos, contando anécdotas, etcétera. Y dijimos que eso tenía que ser el programa. Mm. Entonces hicimos un PowerPoint, vamos, que eso lo hizo la Min, ¿cómo se dice? Un Sí, como currículum o como un quieras dossier, llamarlo, un dossier, un ¿no? dossier, ¿no? Con las fotos, con no sé qué, con ideas, etcétera. Y dijimos, venga, ¿a dónde? Me dieron el teléfono de Podium Podcast y, bueno, el no ya lo tenemos. Claro, Y mira, curiosamente, a la semana tuvimos una respuesta. qué bueno. A la semana prácticamente tuvimos respuesta y algo que, pues esa reunión, si la tuvimos en noviembre, el programa empezamos en febrero del siguiente año, Ya que ves. es Sí, es este. muy rápido. Y la verdad es que yo creo que Podium Podcast es que ha acertado. O sea, lo han hecho muy bien. La verdad es Porque que lo han acertado cogiéndonos, lo ¿no? han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Porque tienen algo que ahora mismo prácticamente nadie tiene. Y ojalá que seamos también referentes y que contagiemos a más afrodescendientes a hacer algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, pero con otras visiones, con otras perspectivas o con otras voces. ¿Notáis que habéis formado comunidad alrededor de ese podcast? Porque esto es algo que ocurre mucho con los podcasts, ¿no? Que de repente un montón de gente te escribe y te dice, jo, me he sentido súper identificada con esto que habéis contado, o a mí también me pasó algo así. Y de hecho, en visibilidad también habéis ganado, porque por ejemplo en el A Vivir, con Javier del Pino, también tenéis cada 15 días una sección. Sí, bueno, no es cada Más 15 o días, pero menos. vamos, cada X estamos allí Sí, hablando y eso hace que evidentemente subamos, ¿no? claro. Hay una cosa que hablando con la Mini y con Asari vemos y que nos alegra, pero al mismo tiempo también nos embarga un poco de tristeza. La cantidad de gente que nos escribe en redes sociales contándonos sus historias y trasladándonos una frase o un sentimiento que es yo pensaba que esto solo me pasaba a mí. Claro. Quiero decir, que se han encontrado como, ay, a ellos también les ha pasado algo así. Y te das cuenta de la cantidad de afrodescendientes aislados que hay por toda España, ¿no? El único negro de Jabalí Nuevo, el único negro de, yo qué sé, de Jaén, o el único negro de no sé, cualquier pueblo Mm. o ciudad de España que ha vivido esa soledad y esos actos de racismo que ha podido experimentar durante toda su vida, y te das cuenta de que cuando los hablamos nosotros en nuestro programa se sienten como arropados, y sobre todo el hecho de decir, bueno, en una plataforma tan importante como Podium Podcast hay alguien que está hablando y está diciendo esto porque no hay nadie, no ha habido nadie que me lo haya contado, y además ellos en primera persona siendo los que dirigen y presentan un programa, ¿no? Eso también es importante, no ser siempre el invitado que háblanos del racismo, no sé qué, Sí, no sé cuánto. No, 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 no. tener Somos espacio. los que dirigimos y hacemos ese programa. Y eso es muy importante. ¿Te has sorprendido a ti mismo durante todos estos meses en el podcast contando alguna anécdota que tú tuvieras guardada o alguna vivencia que tú tuvieras guardada y que no hubieras querido sacar? Sí, sí, cierto, cierto. Además es que nos ha pasado a los tres a salir muchas veces dice, ay, no puedo creer que esté contando esto aquí, ¿no? Pues yo Claro. qué sé, cosas de su pelo, ¿no? Como diciendo, el tema de su pelo es una cosa muy delicada, y una vez en un podcast era como que ay, no puedo creer que esté contando esto aquí, porque esto es algo muy... Yo hace poco pues estaba contando, por ejemplo, pues claro, ese tipo de cosas que además ha habido amigos míos que me conocen desde pequeño y dicen, tío, yo no recuerdo que hayas contado nunca esto, y de repente lo estoy Claro. contando en el programa, ¿no? Que yo durante una época, pues yo qué sé, desde los 7 hasta los 7 y medio, pues creía que la gente blanca cuando cagaba era de color naranja, por ¡Wow! ejemplo. Yo ¿En estaba serio? totalmente... Sí, claro, pero conté, Increíble. contó la anécdota allí y tal. Es decir, ese tipo de cosas nunca, nunca la había contado, claro. Y en un programa lo dije y era como que
vaya, acabo de contar esto. Y seguro que hay un montón de cosas que al final está siendo terapéutico. Claro. En realidad, está siendo terapéutico. O sea, yo que he ido a un psicólogo una vez solo en mi vida, de los 49 años que tengo, solo he ido una vez, y fue con mi pareja en realidad. Ujú. No fue tanto por una cosa mía, fue por una cosa más bien de los dos. Y soy una persona que se habla mucho consigo mismo y que evidentemente, claro, yo tengo una de las mejores terapias, que es el rap. O sea, Claro. yo le aconsejo a la gente que coja y escriba. A lo mejor si no lo sacas, pues no sé, pero escribir es una cosa que... Y es que, claro, subir a un escenario, coger el micrófono y que haya 4, 5, 10 o 4.000 o 5.000 o 10.000 personas escuchándote, eso es una cosa que te empodera Ya muchísimo, ves. ¿vale? Y que te sirve un poco como de, mira, ¿sabes? Todos los problemas los puedo solucionar haciendo esto. Que también depende un poco de lo fuerte que seas, pero quiero decir que de repente en este programa estamos sacando cosas que yo personalmente creo que o no se las he dicho a nadie o se las he dicho a muy pocas personas. Mm. Y eso coincide con el sentimiento de mucha gente que nos escucha. Oye, y hablabas del rap antes y lo mencionabas también como terapia, también un poco como el podcast, ¿no? Y como todas Mm, tus vertientes o todos tus sí. caminos que has ido siguiendo al final a lo largo de tu vida. Tienes un montón de discos y quería saber cómo ha cambiado para ti el rap que tú hacías desde que empezaste hasta ahora. Bueno, yo creo que ahora hay un elemento que yo creo que cambió en 2006 cuando saqué el disco de Sonrían, por favor, o si no cambió, al menos Mm. lo, eh, lo agudicé un poco más, que es la ironía. Antes, por ejemplo, en discos como Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, o Confusional, o Frank Attack, si hablaba de racismo o de problemas sociales, tenía un tono como mucho más serio, ¿no? Más de rapero antisistema, por Sí, decirlo de alguna manera, de rap consciente. Y sin embargo, ahora pues me gusta adornar un poco más, ¿no? Me gusta ser un poco más irónico, no ser tan, ¿cómo te diría yo? No ser tan directo. Si yo estoy aquí hablando contigo de racismo o de cualquier otra cosa, sí que vamos a ser directos, mm, porque creo que es el medio para ser directo. Pero cuando haces música es arte, y el arte tiene que tener algo de adorno, ¿no? Por eso hay muchas veces que hay raperos con un contexto antisistema o consciente que a pesar de decir cosas de las que yo estoy de acuerdo y de las que yo aplaudo y levanto la mano, cuando los escucho, pues digo, pues es que no me aburrís mogollón. Prefiero escuchar a uno que diga cacaculo pedo pis porque me resulta más divertido. claro. ¿Vale? Luego sí, luego a la hora de salir a la calle a protestar, a ir a una manifestación o en un podcast, en un programa de radio, sí, pero a mí en la música me gusta que si dices algo, que mole, que tenga un buen beat, que rapees bien, que le des un poco una vuelta, ¿no? Y eso es lo que creo que más ha cambiado de un tiempo a esta parte en mi rap, ¿no? Que en los últimos discos, a la hora de hacer una crítica, utiliza un poco más el adorno, la poesía, el arte. ¿Crees que el rap, porque esto lo hablé también cuando vino Ismael Serrano, estuvimos aquí hablando largo y tendido sobre música, ¿crees que el rap es de las pocas ramas musicales que quedan, de los pocos géneros musicales en los que se mantiene la crítica social? Porque da la sensación de que hace unos años sí que hubo una tendencia a la crítica social, pues con los cantautores, incluso con grupos de música, pero ahora yo creo que el rap es de los pocos sitios, de los pocos lugares en los que se mantiene esa Sí. crítica. No, y además el rap, el que es más popular, ¿no? El de los artistas que están en el Billboard o de los Mm, artistas que más venden o que más views tienen, muchas veces carece de claro. esa crítica, ¿no? Y de ese mensaje que debería tener. Desde luego que sí, es el que se mantiene porque está en su propia esencia. Lo ves, por ejemplo, en artistas como Kendrick Lamar, que tiene no sé cuántas canciones que están en el top de las ventas del Billboard y tiene canciones Mm, donde habla pues de todos los problemas que están ocurriendo. A ver, te digo una cosa, si vives en Estados Unidos, eres negro y claro. haces rap, con la que está cayendo, mínimo vas a tener una canción donde metas caña. Es obvio, es Claro. más que obvio. ¿De acuerdo? Entonces es así. Claro, aquí en España a lo mejor vemos artistas que no dicen nada. Bueno, pues dime cómo vives y dónde vives y te diré. Pero sin embargo hay otros, tú escuchas a Morad, no le considero un súper rapero, ¿no? Él mezcla más otros géneros y otros estilos, fusiona muchísimo más, pero él en su música, por ejemplo, claro, él es un árabe español, por decirlo de alguna manera. Como llamarían la ultraderecha, un mena, ¿sabes? Claro. No sé si era la Mm, palabra que utilizaron esos, un mena. Y las cosas que él ha vivido, eh, es que las va a contar. Y ya no solo las que haya vivido él, sino lo que vive su gente. claro. Y no puede hacer oídos sordos o la vista gorda a todo eso. Va a utilizar el medio que tenga a su alcance para poder hablar de ello.
¿no? Y pasa lo mismo con otros raperos negros, como por ejemplo Ghetto Boy, o pasa como, pues yo qué sé, no sé, con Frank T, por ejemplo. Te están preguntando por aquí alguna recomendación musical que no sea muy conocida, aunque ya has hecho alguna, pero te preguntan así alguna más que tú escuches, ¿no? Normalmente. Y también te han preguntado podcast o algún programa referente que tú hayas escuchado, por ejemplo, a la hora de inspirarte en No hay negros en el Tíbet. Programas que yo haya escuchado para inspirarme en No hay negros en el Tíbet, la verdad es que he hecho un mix, porque por ejemplo el programa que hace Kevin Hart es uno que escuché y que me gustó mucho, aunque no sé si lo hace ahora mismo, ¿no? Mm. Pero es que no recuerdo cómo se llama su programa. Hay otro también que estaba en Netflix que se juntaban en una peluquería y, y se ponían a hablar de sus cosas y tienen como invitados. De repente te aparece, pues yo qué sé, LeBron James, luego aparece Ice Cube, Qué y bueno. en esa peluquería, mientras le cortan el pelo o no, o le Mm. peinan la barba o lo que sea, pues hablan de las cosas que les ocurre y lo que les pasa. Hay una recomendación que yo haría que se llama, es una serie que yo la veo en Disney Plus que se llama Blackish. Oh, Es una serie vale. ligera. Mm. Es una serie ligera que recuerda mucho a. No al Príncipe de Bel-Air, porque el Príncipe de Bel-Air era muy protagonista él y aquí es un protagonista la propia familia, ¿no? Pero es una familia negra de clase media alta, más bien diría de clase alta, que se enfrenta pues, a todos los problemas que se enfrentan todos los negros a nivel general, pero desde la perspectiva de una familia de clase alta. Es una serie, es de humor, ¿de acuerdo? Pero es que te hablan muy bien de todos esos problemas y como negro, dando igual donde tú estés, te puedes sentir muy, pero que muy identificado con lo que están diciendo y estamos hablando de una familia afroamericana de Los Ángeles, que no es de Móstoles o Sí. de Torrejón, pero es que yo la veo y sinceramente yo me siento muchísimo más identificado cuando veo Blackish que cuando veo Cuéntame. Mm, Claro, claro. cuando veo Cuéntame, Justo. pues digo, pues sí, sí, conoces las cosas porque es el país donde vives, Oye, pero no te sientes claro. identificado con lo que les pasa. Y sin embargo, una familia que vive, una familia ficticia de Los Ángeles, Mm. de clase alta, que yo no he pertenecido nunca a la clase alta, ¿vale? Es que te sientes identificado porque hablan de canciones que conoces, de situaciones que te pasan, etcétera. Y en Cuéntame, no. Claro, no, es que de hecho te iba a preguntar que también una cosa que ha cambiado a nuestro alrededor, no al ritmo que debería, pero sí que ha ido cambiando, son las series, las películas, al final la ficción, que también es muy importante. Sí, claro, el sentirte identificado con Claro. ciertos personajes, es que es fundamental. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mira lo que ha pasado con la Con movida esta de lo de Buzz Buzz Lightyear. Lightyear, sí, sí, bueno, bueno, Yo, la yo te serie. voy a decir una cosa, yo no Así, iba a ir al cine a verla, yo no iba a ir tampoco, al pero cine. ahora voy a ir. No voy a ir, pero yo voy a ir en plan protesta, ¿sabes? Voy Claro, a ir, pero claro. ya digo, ¡ay! Claro, exactamente, sí, sí, bueno, se está Claro, viendo. ahí está. Es que la gente piensa, no sé, yo he oído comentarios en plan, no, es que no es necesario el beso, no sé qué, no sé cuántos y tal. Tú fíjate las niñas y los niños que tengan mamás, cuando vean esa Claro. imagen en el cine, se van a sentir identificados y, mira, tiene dos mamás como las mías. Claro, sí, sí, es ¿De que acuerdo? es súper Es que importante. ahí está. Y es que la cuestión es que hay eso. Y hay que ponerlo en las películas y en las series. O sea, lo siento, pero es que es así como funciona el mundo. Hay negros, hay personas LGTBI, hay personas queer, como se llamen. Hay todas esas variantes hay. Y Mm. eso, lo siento, pero tiene que estar en la radio, tiene que estar en la ficción, tiene que estar en los libros, tiene que estar en todas partes porque la gente existe. No existen ya solo hombres, mujeres, blancos, heterosexuales y tal y cual. Ya el mundo no es así. Mm. Hay a quien le cuesta asumirlo, ¿eh? También te tengo que decir. Oye, y ya para ir terminando, quería preguntarte dónde podemos verte próximamente, porque he visto que presentas en directo Arroz y mucho más, Arroz. tu nuevo disco, el 9 de Ujú. julio, ¿no? En el Teatro Sí. Latina a las 9 de la noche. Cuéntanos Ujú. cuáles son tus próximos planes y también cómo es ese nuevo disco. Claro, bueno, el disco en realidad salió el año pasado, ¿vale? Pero como salió en un año Ya, raro, muy raro. salió en un año raro, pues yo pues voy alargándolo y estirándolo para que el disco se mantenga ahí en el tiempo. Pues Arroz es el título del último disco que saqué y nada, es como una especie de presentación, pero no solamente del disco, sino de todas las canciones de Claro. la discografía de Frank T, ¿no? Va a ser un bolo, pues yo creo que llegaremos a las 2 horas fijo. Ah, qué Si nos bueno, o dejan, sea claro, que si va a no, ser si no así nos echan. de los mejores hits, ¿no?
Sí, sí, bueno, igualmente los conciertos de Franté cuando me dejan suelen ser bastante largos, porque me lío y cuento otra, y luego otra, y luego otra, y luego Claro. otra. Y esto va a ser en Off Latina el sábado 9 de este mes, no, 9 de julio, Mm. a partir de las 9:30. Y luego, aparte de eso, pues principalmente seguir con una nueva temporada de No hay negros en el Tíbet, seguir haciendo colaboraciones con gente, seguir también en Radio 3 haciendo mi programa de rap, la cuarta parte, Mm. y seguir vivo. Ya. Seguir vivo. De hecho, estaba pensando cuando decías, ¿no? Yo normalmente los conciertos los hago largos. Claro, es que tienes tantos discos que ¿cómo seleccionas las canciones? Es decir, ¿hay alguna que ya no quieras cantar? En plan, mira, yo ya está. Sí, hay Sí. muchas, hay muchísimas, sí. Cuando tienes tantos discos, tienes muchísimas Claro. canciones y hay muchas que no canto. Que digo yo, esto no lo canto. Hay algunas que no he cantado nunca en directo, de hecho, ¿sabes? O ¿Ah, sea sí? que, ¿Cómo cuáles? imagínate. Mira, hay una Flota, por ejemplo, es una canción que está en el disco de Los pájaros no pueden vivir en el agua Sí. porque no son peces, y es una canción. Bueno, es que de ese disco me cuesta cantar muchas, pero al final, como fue un disco que se hizo muy popular, pues al ¿Pero final por acabo algo? cantándolas. ¿Por qué te cuesta cantarlas? ¿Por la popularidad Eh, y porque eh, acabaste harto o porque Mira, hay una cosa que en la música ocurre, y es que cuando tú haces un disco con 17, 18, 20, 25, lo que sea, y un día tienes Mm, 49, del mismo modo que hay cosas que no harías cuando tienes 49, que hiciste cuando tenías 25, claro. pues pasa esto, que de repente lo oyes y dices, qué pereza me da, qué pereza, qué pereza. Por Claro. cómo lo dices, porque recuerdas qué es lo que tenías en la cabeza en ese momento y Claro. dices, ya no, ya no, ¿Y te ha pasado ya no. que te arrepientas de alguna letra de decir, buf, yo ahora esto no lo haría ni de coña? Quizás de la letra entera no, pero a lo mejor de ciertos trozos sí. Pero no es tanto el arrepentirme de la propia letra, sino del enfoque. Digo Sí. yo, podría decir esto, pero lo podría decir de esta otra manera y molaría más. De Mm, eso sí. mm. ¿Sabes? Como mucho alguna frase y demás. De todos modos te digo, no soy el que más disco tiene. Si algún día entrevistas a Choyin vas a flipar. Ya, ya, Choyin, yo no ya. tengo ni idea. Choyin tiene como tropecientos mil discos. Es una cosa de locos. Y él sí que lo tiene que pasar más para hacer una selección de sus canciones, ¿no? Pero sí Claro. que es cierto que hay veces que hay discos que no tienen tanta trascendencia para el público y dices, bueno, como es algo para el público, pues de este disco a lo mejor no canto ninguna, ¿no? Mm, Y aunque sean para ti importantes, a mí me pasa con discos como por ejemplo el de Soy una tostadora, es uno de mis discos favoritos, pero fue un fracaso. Y al final pues acabaré cantando una canción solo de ese disco, claro. ¿sabes? O sea que por eso te digo que ese tipo de cosas pasan. Oye, Frank, pues muchísimas gracias por este ratazo con nosotras, que te vaya muy bien, ven cuando Gracias. quieras, para Sí, nosotros es un claro. placer que vengas y seguir hablando de más cosas que me parece muy interesante, tanto tu música como tu programa de radio, como el podcast, todo. Gracias. Así que nada, un Gracias. beso y a ver si, oye, molaría mucho entrevistaros a los tres un día y hablar de Pues No hay negros en el Tíbet, pero estáis, ahí, todos juntos. estáis tardando. Puede ser una locura y muy divertido, pero hay que hacerlo, hay que Puede ser una hacerlo. locura, igual no me dejáis Sí. hablar, pero puede ser guay, ¿eh? Terrible, terrible. Frank, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Nos vemos. A ti. Hasta Venga, nos luego. vemos. Chao, adiós. Chao. Adiós.